Estaba en mi sala. Dios me habló. Mientras hacía mi estudio, estaba en el suelo con todas mis Biblias y ayudas de estudio. Y Dios me habló muy claro en el interior. Dijo, hijo, estudia la jornada de los hijos de Israel desde Egipto al monte Sinaí, porque es la imagen de la gracia pura. Aunque murmuraron y se quejaron durante ese tiempo, ninguno de ellos murió. Nunca había oído a nadie predicar de eso en ese tiempo. No leí ningún libro de eso. Fervientemente fui a mi Biblia y revisé esa parte para desmentir a Dios. ¿Han hecho eso? Nunca pueden ganarle a Dios. Y encontré que ninguno murió de Egipto al Sinaí. Aunque murmuraron y se quejaron. ¿Cuántos saben que murmurar y quejarse es pecado? Bueno, antes del Mar Rojo, cuando los ejércitos del faraón embistieron contra ellos por detrás y el Mar Rojo estaba frente, gritaron, Moisés, ¿nos trajiste aquí a morir? ¿No hay suficientes tumbas en Egipto? Murmuraron y se quejaron. Ninguno murió. Dios abrió el mar. Los siguientes 3 días estuvieron bien y luego no tuvieron agua. Se quejaron y Dios endulzó las aguas amargas. Estuvieron bien unos días y luego se quejaron de que no había comida. Y Dios no desató juicio, sino pan del cielo. Parecía que cada murmuración fresca traía demostraciones frescas de la bondad de Dios. Se quejaron de nuevo de que no había agua y Dios les dio agua de una roca. Y luego llegaron al pie del monte Sinaí, en Éxodo 19. Y le dijeron a Dios, lo que el Señor ha dicho, eso haremos. En hebreo es una frase fuerte, Naasea dinishma, que significa todo lo que Dios nos mande, lo haremos. Aún antes de escuchar los 10 mandamientos en el capítulo 20, se jactaron antes de escuchar. Eso es el hombre presumiendo en su propia fuerza, en su propia justicia, la cual no tenían. Y mientras Dios los había bendecido, no porque fueran buenos, sino porque Él es bueno. Él les abrió un camino y les proveyó, no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Ellos salieron por el pacto abrahámico de gracia. Y ahora, al pie de la montaña, en esencia le dicen a Dios, Dios, no nos trates, no nos juzgues, no nos califiques no nos bendigas basado en tu bondad. Bendícenos con base a nuestra obediencia. En cuanto el hombre presumió su propia fuerza, noten que Dios cambió de tono en Éxodo 19. Dijo, Moisés, diles que no se acerquen. De pronto, Dios pone distancia entre él y el hombre. Si quieren que los bendiga, de acuerdo con su obediencia, basado en su bondad, no se acerquen a mí, la montaña es santa, si no, morirán. Dios nunca tuvo ese tono antes de esto. Era una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, estaba cerca de ellos. Y de pronto, por la presunción del hombre, de su santidad, de su propia justicia que no tenía, Dios dice, este es el trato. Si quieren que los bendiga de acuerdo a su obediencia, no se acerquen a mí. Ni un animal se acerque, si no morirá. En el siguiente capítulo, Dios les da los 10 mandamientos. Y escuchen, Dios no dijo, si rompen uno, son culpables de ese. Dios dijo, si rompen uno, son culpables de todos. Es decir, si no cometen adulterio, pero roban, Dios los ve como adúlteros. Eso es lo que significa. Es decir, los 10 mandamientos son un todo compuesto. ¿Saben qué pasó después? Después del Sinaí, cuando murmuraron y se quejaron, el mismo pecado que cometieron antes del Sinaí, ¿saben qué pasó? Murieron. Cuando se quejaron, murieron. Cuando se quejaron, murieron. Eso nos dice que nunca debieron intercambiar los pactos. Dios puso a Israel, por 1500 años, Dios puso a Israel bajo la ley, y hasta el mejor de ellos falló, incluso David falló. Ven, la ley condena al mejor de nosotros, la gracia salva al peor de nosotros. Aleluya por su gracia impresionante.
Las Escrituras dicen claramente que en el ministerio de muerte, si ven en 2 de Corintios 3, dice claramente en el versículo 7, si el ministerio de muerte y cuya letra estaba grabada en piedra, noten, ministerio de muerte. Dios llama a los 10 mandamientos el ministerio de muerte, cuya letra estaba grabada en piedra. No pueden decir, Pastor Prince, no estamos bajo la ley en un sentido. No matamos animales en sacrificio. No estamos bajo las festividades de Israel, porque esas leyes nunca fueron grabadas en piedra. El ministerio de muerte del que Dios habla es solo de lo grabado en piedra. ¿Y cuál es ese? Los 10 mandamientos. Dios lo llama el ministerio de muerte, y a veces tenemos una serie en las reuniones donde enseñan los 10 mandamientos. Matan gente lentamente cada semana. Dios lo llama el ministerio de la muerte. Vean el versículo anterior a este. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, si solo quieren ser ministros del viejo pacto, no hay poder, no hay competencia ahí. No hay provisión, no hay favor, no hay carisma, no hay carismático. ¿Cierto? Dios solo hace competentes a aquellos ministros del nuevo pacto. Y nos dice claramente, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Saben que en el primer Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la primera de los hijos de Israel, con la sangre del Cordero en las puertas, esa fue la primera Pascua. 50 días después estaban al pie del monte Sinaí. ¿Y qué les dio Dios? Dios les dio la ley y 3,000 personas murieron. En el nuevo pacto, cuando el día de Pentecostés sucedió, Dios no dio la ley, sino el Espíritu. En el monte Sión, y 3,000 fueron salvados. La letra mata, pero la gracia, el Espíritu dan vida. ¡Aleluya! Pasemos nuestros púlpitos del monte Sinaí al monte Sión. Estamos en la montaña equivocada. Dios movió las montañas y aún estamos acampando en el monte Sinaí. Con razón nos han sacudido, porque los que confían en el Señor deben estar en el monte Sión. El nuevo pacto no será sacudido para siempre. No me malinterpreten, la ley es santa, la ley es justa, pero no puede justificarte. La ley es inquebrantable. Ahí está el problema. Es como un espejo. Cuando miran un espejo, ven una verdad inquebrantable e inflexible. Si ven algo feo, lo que nunca me pasa. Si ven algo feo, no culpen al espejo. No rompan el espejo, no lo golpeen. A veces te ves y se rompe. La ley solo revela quién eres, pero no tiene poder para limpiar tus manchas. La ley es santa, pero no puede hacerte santo. Si la ley se dobla un poco, ya no es ley. La cuestión es esta. Si guardas la ley de Dios, Dios te bendecirá. Pero por eso mismo, si rompes una, Dios tiene que maldecirte. ¿Pueden entenderlo? A veces, pensamos que al predicar la ley, las personas se vuelven decentes. Pero la Biblia claramente dice, la fuerza del pecado es la ley. Casi no predican de eso en 1 Corintios 15, versículo 56, porque el aguijón de la muerte es el pecado. La fuerza del pecado es la ley. La palabra poder aquí es dunamis en griego. La fuerza del pecado es la ley. Adivinen, ¿quién quiere regresar el poder del pecado a la iglesia? Y usa el púlpito. No me sorprende porque sus ministros se han transformado en ministros de justificación, pero de acuerdo a las obras. Su nombre en hebreo es Hasatán, que significa el acusador, fiscal. El diablo, mucho antes de robar, matar y destruir, es el acusador. Deben recibir su acusación antes de que pueda robarles. Deben recibir su acusación antes de que pueda matarlos, antes de destruirlos.
No lo llaman el destructor, lo llaman el acusador. No el asesino, sino el acusador de los hermanos. Deben conocer sus artilugios.